Moscú afirma que la negativa de Occidente de presionar a las fuerzas extremistas permitió que la organización terrorista de Daesh ocupara varias zonas de Irak y Siria. Teherán afirma que la postura negativa de algunos estados occidentales y regionales de seguir suministrando armas a la oposición constituye el principal obstáculo ante el restablecimiento de la estabilidad en Siria. El ejército árabe sirio sigue avanzando en su ofensiva contra los terroristas en todos los frentes del país. Buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos al noticiero del Canal Sirio Internacional. El ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov criticó las posiciones de los países occidentales respecto a la organización terrorista del Estado Islámico de Irak y el Levante y afirmó que los mismos no quieren presionar a las fuerzas extremistas y rechazan cooperar con el gobierno sirio, cuestión que le permitió a la organización terrorista imponer su control a zonas en Irak y Siria. Lavrov aclaró que su país pide aclaraciones a Washington sobre su postura de que en tiempos de lucha contra el terrorismo insiste en proporcionar apoyo militar a la oposición siria que busca derrocar al gobierno sirio. El titular ruso dijo que Washington actúa de forma contradictoria, aclarando que Rusia no participa en la coalición internacional liderada por Washington para combatir a Daesh, porque su país está convencido de la necesidad de combatir el terrorismo en el marco de la ley internacional y bajo los auspicios del Consejo de Seguridad. Lavrov confirmó que dichos principios no concuerdan con los ataques aéreos contra posiciones del Estado Islámico en territorio sirio, sin el consentimiento del gobierno sirio. También aseguró que el Consejo de Seguridad de la ONU es marco propicio para formar una coalición para la lucha contra el terrorismo, criticando someter la lucha contra el terrorismo a ambiciones geopolíticas y afirmando que castigar a regímenes inocentes es un acto inmoral que causaría más anarquía y problemas en la región. Por último, Lavrov subrayó que Estados Unidos intervino en los asuntos internos de otros países bajo la bandera de los derechos humanos. El secretario de la Asamblea Suprema de Seguridad Nacional iraní, Ali Shamijani, aseveró que la creación de nuevos grupos terroristas con el fin de contener a los anteriores grupos y batallar contra la dirección electa en Siria o una intervención militar externa conducirá a la escalada de la crisis en el país. Durante la reunión que sostuvo con el comisionado especial de las Naciones Unidas a Siria, Stefan de Mistura, en Teherán, el responsable iraní aludió al fracaso de las conferencias internacionales para poner fin a la crisis en Siria. Shamijani dijo que a pesar de que la dirigencia siria manifestó su disposición a dialogar con la oposición, las posiciones negativas de algunos países occidentales y regionales y la militarización de la oposición, incitándola a matar a la gente, fueron los principales obstáculos en la vía para restaurar la estabilidad en Siria, haciendo hincapié en la necesidad de aprovechar las experiencias de los anteriores comisionados de las Naciones Unidas. Por su parte, de Mistura señaló la importancia de hallar mecanismos inmediatos basados en la contribución de todos los países influyentes para hacer frente al terrorismo, afirmando que la solución política a la crisis siria es la mejor vía para enfrentar el terrorismo del Estado Islámico Daesh. El ministro sin cartera para los asuntos de la reconciliación nacional, Dr. Ali Haidar, afirmó durante su encuentro con los vecinos de la localidad de Al-Husayniya, en la provincia de Damasco Campo, que su ministerio no escatimará esfuerzos para los residentes de Al-Husayniya para que regresen a sus casas en cooperación con las autoridades competentes una vez que el ejército árabe sirio restableció la seguridad a dicho poblado. El ministro Haidar pidió a varios representantes de esa localidad analizar todas las dificultades y los obstáculos con el propósito de paliar el padecimiento de las familias desplazadas y poner un plan para acelerar el proceso de retorno lo más pronto posible. Haidar los instó a consolidar la conciliación nacional dentro de su poblado, aludiendo a que se está trabajando para llegar a conciliaciones en varias zonas según las condiciones que rigen en cada una de ellas.
Los representantes de las familias de Al-Husseiniya dijeron que desde varios meses se había formado un comité de conciliación en la localidad con la finalidad de coordinar el trabajo de retorno de los desplazados. Igualmente, manifestaron su disposición a desarrollar un mecanismo para cooperar con las autoridades competentes con el fin de proteger las casas y las propiedades de las agresiones de las organizaciones terroristas armadas y poner fin al sufrimiento de los desplazados y abordar el tema de los desaparecidos y los detenidos. Los destacamentos de las Fuerzas Armadas siguen avanzando en su ofensiva contra el terrorismo, liquidando sus reductos en todo el país. Destacamentos del Ejército y las Fuerzas Armadas infligieron bajas mortales y heridas a los terroristas atrincherados en la granja de Al-Najjar, cerca de Sasa, en Damasco Campo, mientras que otra escuadra del Ejército acabó con terroristas en varias aldeas de Al-Quneitra. Por otro lado, en la provincia de Alepo, las fuerzas sirias desataron ataques contra concentraciones de los terroristas en Kafar Dael, Tal Frah, Bustan al-Qasr y otras aldeas, donde destruyeron vehículos que utilizan los armados para llevar a cabo sus crímenes contra los civiles. Asimismo, unidades de las Fuerzas Armadas frustraron un intento de infiltración de terroristas hacia el poblado de Gaborín e impidieron su avance hacia un punto militar en la presa de Hanora, en el campo de Homos. Y en la provincia de Daraa, sur del país, escuadrones del ejército árabe sirio apuntaron contra un zulo en el que se encontraban reunidos varios cabecillas de los grupos terroristas, con la consecuente muerte y herida de numerosos terroristas allí dentro. De igual manera, el ejército sirio batalló contra terroristas que intentaron lanzar un ataque a varias granjas en la zona. Por último, en Idlib, en el centro norte del país, fueron eliminados todos los integrantes de un grupo terrorista en la periferia de la aldea de Faminas. El Ayuntamiento de Alepo, en cooperación con la Iglesia Evangélica Árabe, ha organizado un acto artístico patriótico bajo el título Ejército Árabe Sirio. Gracias. Durante el acto celebrado en la Sala de los Artistas en Alepo se han presentado varias canciones de carácter patriótico que ratifican la decisión de los vecinos de Alepo de seguir haciendo frente al terrorismo en defensa de la patria. El secretario de la agrupación partidista de Alepo del Partido Ba'ath Árabe Socialista, Ahmad al-Saleh, aprovechó la cita para confirmar que los sacrificios del ejército árabe sirio incrementaron la firmeza de los sirios y su fe en alcanzar la victoria en su guerra de cara al terrorismo. Por su parte, el líder religioso de la secta evangélica árabe, el sacerdote Ibrahim Nasir, dijo que nos mantendremos unidos apoyando a nuestro valiente ejército nacional hasta liberar a nuestra tierra de las bandas terroristas. El movimiento Palestina Libre, en homenaje a los mártires de la patria, ha celebrado en Damasco un acto de elogio y agradecimiento a sus familiares. Los participantes en el acto afirmaron seguir el ejemplo de los mártires hasta alcanzar la victoria. Cabe destacar que durante la cita se proyectó un documental sobre los mártires de la escuela pública Akrama, además de exposiciones artísticas que reflejan la dolorosa situación que atraviesan los sirios y de que los mártires son la esperanza de un futuro mejor. Al final del acto fueron honorados y galardonados los familiares de los mártires que perdieron la vida a manos de los terroristas. En Irak, las fuerzas aéreas del ejército iraquí lograron liquidar a decenas de terroristas de Daesh en varias aldeas de la provincia de Diyala, al este del país. Asimismo, las fuerzas iraquíes anunciaron despojar de los terroristas la autopista que une entre Yarf al-Sajr y Ameriat al-Faluya en la provincia de Al-Anbar, donde allanaron un refugio de los terroristas y liquidaron a 9 de ellos en la zona de Buhayrat, en Babilonia. Asimismo, las fuerzas de seguridad iraquíes liquidaron a un cabecilla de los terroristas en Tikrit, en Saladino. Por otra parte, otras 33 personas perdieron la vida en una serie de explosiones terroristas en diferentes partes de Irak.
Las autoridades dieron a conocer que un suicida detonó un cinturón explosivo que llevaba puesto a la salida de los devotos de una mezquita en la zona de Al-Sanak, en Bagdad, causando la muerte de 17 personas, mientras en Kerbala los terroristas detonaron 3 carros bombas de forma simultánea, causando la muerte de 16 civiles y la herida de otros 41. Como último tema, queremos hacer una comparación muy sencilla entre la gran manipulación de los medios de comunicación occidentales y algunos arabizados respecto de la guerra que desde hace poco menos de 4 años se desarrolla en Siria. El bombeo mediático contra Siria es una de las herramientas fundamentales de la conspiración fraguada contra nuestro país por los círculos sionistas que dominan los centros de toma de decisión en Estados Unidos y los países que giran en su órbita. Frente a estos medios embaucadores y sesgados que intentan manipular a la opinión pública mundial, resaltan en contrapunto las herramientas comunicativas que facilitan las redes sociales como Twitter y Facebook, sitios de grupos de comunidades, blogs y páginas individuales en la red hacen un gran esfuerzo para demostrar otra versión de los hechos y la realidad de lo que está ocurriendo en Siria y la región. Como ejemplo de ello, tenemos hoy un invitado desde España, el señor Marcos Alcalá, quien en su página de Facebook expone noticias de Siria ignoradas por los grandes medios. Bienvenidos, Marco. Dinos cómo es que te has enterado de la guerra en Siria y por qué razón inviertes tu tiempo para denunciar en tu página de Facebook el crimen universal contra Siria. Bueno, lo que me anima a seguir es mi moral y mi buena fe. Intento ser un altavoz y abrir los ojos a la gente acerca de los acontecimientos que están sucediendo en el mundo. Nos están encaminando a una esclavitud global. Yo apoyo a las naciones libres y soberanas y Siria es la cuna de la humanidad. Si cae Siria, cae la humanidad. Después vendría Irán. ¿Crees que la gente en España se informa a través de nuestros medios de comunicación en idioma español como la agencia de noticias árabe Siria y el noticiero en español del canal Sirio? Aquí en España todos los medios están controlados, da igual que sean de izquierdas o de derechas. Los periodistas reciben un guión y deben seguir sus pautas al pie de la letra. Lo más gracioso de todo es que creen tener una opinión. Sobre Siria se han dicho muchas mentiras día tras día sin cesar. La misión de los periodistas es lavar el cerebro a la gente, inculcarle un determinado pensamiento, con ello condicionar la opinión pública para que reaccione y pida una intervención militar. Mediante el tipo Bashar al-Assad matando a su pueblo, es un dictador, la gente se está muriendo de hambre, está bombardeando colegios, el ejército sirio está gaseando su población con armas químicas, etc. Los periodistas españoles han apoyado estos 3 años a los terroristas carniceros bajo el eufemismo de rebeldes sirios, oposición siria. Ahora los periodistas fueron al frente junto a los grupos terroristas que defendía, llamándolos luchadores por la libertad, y fueron secuestrados por los mismos luchadores por la libertad, que cortan cabezas, amputan miembros, degüellan y comen corazones. Gracias a Marcos Alcalá desde España. Le damos las gracias a nuestro compañero desde Barcelona por habernos acompañado a través de vía Skype. Gracias a vosotros y de corazón seguiré. Amables televidentes, hemos finalizado nuestro boletín informativo repasando titulares. Moscú afirma que la negativa de Occidente de presionar a las fuerzas extremistas permitió que la organización terrorista de Daesh ocupara varias zonas de Irak y Siria. Teherán afirma que la postura negativa de algunos estados occidentales y regionales de seguir suministrando armas a la oposición constituye el principal obstáculo ante el restablecimiento de la estabilidad en Siria. El ejército árabe sirio sigue avanzando en su ofensiva contra los terroristas en todos los frentes del país. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado esta mañana.